Bueno, aquí estamos en una serie llamada Confesión de Fe, donde estamos estudiando nuestra confesión de fe. Hemos hablado sobre las Sagradas Escrituras y hoy pues vamos a empezar hablando sobre Dios. Nuestro pasaje básico hoy o de fundamento es Deuteronomio 6, versículo 4. Lo pondremos ahí. El primer punto de la confesión es lo que viene ahí puesto en la pantalla. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe, visible e invisible. La segunda parte dice, creemos que Dios es espíritu, que es invisible, inmutable, soberano, personal y eterno, que es perfecto en justicia y santidad, que aborrece el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que es infinito en poder, sabiduría y misericordia, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para su propia gloria. Y ahí están los textos. No trataremos de esta segunda parte hoy, pero esta es la segunda parte. Tercera, creemos que en la unidad de la deidad coexisten eternamente tres personas, o sea, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son iguales en sustancia, atributos divinos y gloria. Creemos en la Trinidad. Están ahí los textos. Tampoco vamos a tratar de esto hoy. Nos quedaremos simplemente con lo primero. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe, visible e invisible. De hecho, nos quedaremos más precisamente con el punto 1 de esta primera parte. Un solo Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4, Jeremías 10:10 y 1 Tesalonicenses 1, versículo 9, de entre varios otros textos que vamos aquí a trabajar. Jeremías 10:10 dice, el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un solo Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó de entre los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Y el texto que he mencionado, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, uno es. Vamos a intentar entender esto en esta tarde. ¿Preparados para sumergir en las Escrituras? A por ello, ¿no? Pasa. Un solo Dios vivo y verdadero. Lo primero que vamos aquí a trabajar es hacer una diferencia entre uno en lo que respecta a su singularidad y uno en lo que respecta a su simplicidad. Ya entenderemos lo que es la simplicidad de Dios. Lo primero que tenemos que entender ahora es su singularidad. El hecho de que Dios es un Dios singular. Entonces ese es lo primero. Dios es una unidad numérica. Por eso somos monoteístas y no politeístas. Significa que creemos en un solo Dios, único y verdadero. Uno en relación a números. Unidad numérica. Uno. Es decir, no hay sino un solo ser divino. Todos los otros seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. Todos los demás seres, como dice la confesión, visibles e invisibles. Porque todos los demás seres fueron creados. Todos los demás seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. Incluso los malignos. Bueno, eso tiene implicaciones diversas. Esta afirmación que acabo de aquí decir, que todos los demás seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él. Llegaremos a esas implicaciones más adelante. De momento, mira lo que dijo 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 60.
Salomón suplicaba a Dios que sosteniera la causa de su pueblo para que todos los pueblos de la tierra conocieran que solamente el Señor es Dios y que no hay otro. Es decir, solo Él. No hay otro Dios. Solo uno. Singular. Entonces, este atributo insiste, primero, sobre la unidad y la unicidad de Dios. El hecho de que Él es numéricamente uno, una unidad, y que en su carácter Él es único. Entonces, Él es uno y Él es único. Él es singular y no hay otro como Él. Por eso, único. Unidad y unicidad. Unidad implica que Él es uno y unicidad implica que en su carácter Él es único. Entonces implica que no hay sino un solo ser divino. Y lo que hemos dicho. Y todos los demás seres dependen de Él. Así que la Biblia nos enseña esto en varios pasajes. Primero Reyes 8:60, luego 1 Corintios 8, versículo 6. Pablo escribió a los Corintios, pero para nosotros hay solamente un Dios, el Padre de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y solo un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, de Él, por Él y para Él. 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que Él es uno en el sentido numérico. Ahora, otros pasajes no insisten en la unidad numérica de Dios tanto como insisten en su unicidad, es decir, el hecho de que Él es único. Por ejemplo, Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será único, y único su nombre. Dios es por lo tanto único en su carácter y por lo tanto el único que tiene derecho a este nombre, Yahvé, lo que en la Reina Valera versión 60 se traduce como Jehová, que podría ser traducido como Yahvé o Señor en la versión 2020 y versión la Biblia de las Américas, por ejemplo. Ya veremos más sobre el nombre de Dios. Pero aquí se refiere al hecho de que Él es único. No hay otro como Él, en su carácter. Su carácter aquí tiene que ver con el hecho de sus atributos morales, como el hecho de que Él es perfectamente bueno, perfectamente amoroso, perfectamente justo, perfectamente santo, etcétera, etcétera. Otro pasaje, Éxodos capítulo 15, versículo 11. La misma idea está bellamente expresada ahí en la pregunta de estilo retórico de este texto. ¿Quién como tú? Ninguno. Magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Único. No hay otro igual. Así que con esto quedan excluidos todos los conceptos politeístas acerca de Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Con esto también cae la idea en la mente de muchas personas cuando dicen que Dios es uno y no hay nada más que un Dios, pero en el sentido de que cuando se adora el Dios de las demás religiones, se está adorando a Dios. ¿Ya habéis escuchado esto? No, es que Dios no hay nada más que uno. Refiriéndose la persona al hecho o en su pensamiento al hecho de que si uno es musulmán y está adorando a Alá, pues la verdad está adorando a Dios, porque Dios no hay nada más que uno. El mismo pensamiento, el que sigue este pensamiento está pensando que el que adora a Shiva, el dios hinduista, está adorando al mismo Dios que nosotros adoramos. Eso, Mahoma o Shiva o Buda, etc. Todas las demás religiones, incluso a María mismo, como algunos adoran como la Madre de Dios. Yo ya he escuchado bastante esto. Desde Brasil hasta España he escuchado este mismo tipo de pensamiento que está incluso en algunas iglesias evangélicas y seguramente en algunos creyentes, porque he escuchado de varios creyentes algo así. No, es que
Cuando la persona de otra religión está adorando a su Dios, sin saber, está adorando al Dios verdadero, porque es el mismo Dios. Dios no hay nada más que uno, manifiesto en diferentes religiones. Lo que estamos viendo aquí es que eso no es real. Esto es una falsa doctrina. Eso cae delante de lo que aquí estamos estudiando. Dios es singular y único, numéricamente hablando. Es decir, todos los demás dioses o que se mencionan como Dios son la verdad como, bueno, lo diré de manera clara. Son demonios transfigurados en forma de Dios, espíritus malignos transfigurados en forma de Dios. Incluso algunos no se llamaron Dios y no quisieron esto para sí, pero la gente le pone esa característica. Es el caso, por ejemplo, de muchas personas que fueron santas en su vida en el pasado y ahora son adoradas porque la gente piensa que estas personas pues merecen veneración de alguna forma. Entonces, incluso esto está en algunos autores muy famosos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el autor C.S. Lewis, pero él tenía ese tipo de pensamiento. A ver, no llegó a declarar ipsis literis, es decir, literalmente esto, pero en algunas de sus obras vemos que él deja caer ese pensamiento. No es que lo haya declarado, pero lo deja caer, así como muchos creyentes lo hacen. Porque, bueno, si Dios es misericordioso, tendrá misericordia de la persona que nunca escuchó el Evangelio, pero que está adorando a Dios solo, pensando que está adorando a Dios. No está adorando a Dios, único, vivo y verdadero, porque este es singular y único en su carácter. Y la manera como se debe adorarlo es una manera que viene descrito en su palabra. Así que Él no comparte gloria con nadie más que se piense como Dios. ¿Estamos? Así que, bueno, no hay nada más que un único Dios verdadero. Él es un ser singular y tiene un carácter específico y no acepta que le confundan con cualquier otro Dios. Y como dijo el profeta Zacarías, ¿no?, en el texto que hemos leído, llegará el día en que todos le verán de esta forma. Mejor que le conozcamos ahora mismo de esta forma, para no ser sorprendidos en aquel gran día. Porque dijo Zacarías, en aquel día todos verán que Él es único y no hay otro como Él. Entonces hemos hablado de su singularidad y ahora vamos a su simplicidad. Pero pastor, ¿Dios es simple? Yo pensaba que la gente simple era algo un poco más bajo, digamos. Pero veremos en qué sentido Dios es sencillo. Eso tiene que ver con la unidad interna y cualitativa del ser divino. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, queremos decir que Dios no está formado por partes, ni es una mezcla o composición en su naturaleza. La singularidad de Dios le coloca aparte de otros seres, pero la perfección que ahora vemos, su simplicidad, tiene por objeto expresar esta unidad interna de Dios. Dios es un ser único y no divisible. Todo lo que hay en Dios es Dios y no puede ser dividido. Bueno, pensemos más sobre eso, ¿no? Significa que Dios no está compuesto, que no es susceptible a división en ningún sentido de la palabra. Es sencillo en el sentido de que todo lo que hay en Dios es Dios. Es decir, no hay una partecita pequeñita a la cual se pueda dividirlo y decir, bueno, esto a lo mejor no. Todo es Dios. Y ya veremos qué implicaciones tiene esto. Incluso es posible que nunca hayas escuchado esta palabra referente a Dios en tu vida.
De hecho, yo tengo titulación en teología, 2 titulaciones en filosofía, titulación en ciencias de la religión, y nunca en ninguno de estos estudios, los cuales pues he tenido que poner ahí 8 años de estudio para tener estas titulaciones, pero en ninguna de ellas he escuchado sobre la simplicidad de Dios. O si he escuchado, pues quizá fue muy rápidamente, pero estoy casi seguro que nunca he escuchado. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar esta doctrina? Primero que viene en nuestra confesión, porque tiene que ver con el hecho de que uno es. Pero más, por ejemplo, cuando leemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz, y luego leemos en la misma carta, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, ¿qué ocurre? ¿Dios es en un momento luz y en otro momento amor? ¿O una parte de Dios, digamos, 10% es luz y otra parte de Dios, digamos, otros 10% es amor? Y luego añadimos más 10% de cuando dice que Dios es santo, y así vamos añadiendo porcentaje a lo que Dios es. O en algún momento Dios es luz y otro momento Dios es amor, como si pudiera. No. Ahí viene la importancia de esto. Y la verdad es que, lamentablemente, puede parecer ilógico, pero lamentablemente, así es como muchos cristianos hablan de Dios. Os doy un ejemplo. Un cristiano bien intencionado podría decir: me gusta pensar en el amor de Dios más que en su justicia. ¿Os suena? Me gustaría pensar más en el amor de Dios que en su justicia. O también decir algo como: sé que Dios es justo, pero creo que el hecho de que Dios es amor es más importante. Así que debemos fijarnos más en esto. En otras palabras, es como escuchar hablar de Dios como si Él estuviera compuesto de partes. Como si una parte de Dios fuera amor y otra parte fuera justicia. Para poner un ejemplo clásico, el amor y la justicia. De esto ya escuché un montón también dentro de las iglesias evangélicas. Como si una parte de Dios fuera amor y otra parte fuera justicia, y nosotros pues nos gusta más esta parte. ¿Sabes? Resulta que no funciona así. Dios es completamente amor, totalmente amor, perfectamente amor. Y Dios es totalmente justicia, completamente justicia, perfectamente justicia. Y si en mi cabeza no puedo conjugar su amor y su justicia, el problema no es de Dios, el problema está en mi cabeza. Porque es totalmente, no sé si existe este verbo, conjugable. Es decir, se puede unir las dos sin problema ninguno. De hecho, veremos que en la cruz están el amor y la justicia de Dios. Así que este enfoque no solo divide la esencia de Dios, sino que corre el riesgo de poner una parte de Dios contra otra. Una parte de Dios contra otra, como si algo de Dios fuera en contra de otro algo de Dios. ¿Ves la incoherencia que está en la mente y en el pensamiento de muchos creyentes? Que a veces van diciendo cosas y a lo mejor no piensan en lo que están diciendo. A veces este error es comprensible. Involuntariamente se desliza en nuestra charla de Dios. Podríamos decir: Dios tiene amor, o Dios posee todo el poder. Pero la verdad es que Dios no tiene amor. Es. Y Dios no tiene todo el poder. Dios es el Todopoderoso. Así que la doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a corregir errores como estos y sus peligros. Cuando ajustamos nuestro lenguaje, protegemos la unidad y la esencia de Dios. Esto es proteger la sencillez,
o la simplicidad de Dios. Agustín de Hipona, un gran padre de la iglesia, dijo que Dios no puede perder ningún atributo que posee. Y no hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. Es una unidad. Todo lo que hay en Dios es simplemente Dios. Dios no tiene propiedades. Es pura esencia. Fijaros lo que dijo Anselmo, otro padre de la iglesia. Si algo está compuesto de partes, entonces no puede ser completo, no puede ser por completo uno. Siempre que hay una pluralidad de partes, lo que se compone de esas partes es vulnerable a ser disuelto. Pero Dios es un ser verdaderamente unitario, uno que es idéntico a sí mismo e indivisible en este sentido. Otro autor. A esto a los católicos les gusta. Pero este también dijo que dado que Dios no tiene cuerpo, como nosotros tenemos, no está compuesto por partes extendidas, como si estuviera compuesto de forma y materia. No es como si Dios fuera algo diferente de su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es como su carácter. Es decir, Dios no tiene una parte aquí, otra parte allí, es su naturaleza, es su carácter. No, Dios es un todo completo y uno. Esa es la idea. Tampoco ocurre que su naturaleza sea una cosa y su existencia otra cosa. Tampoco deberíamos suponer que Dios es algún tipo de sustancia, una que tiene accidentes, rasgos que se pueden eliminar o dejar de existir. Dios no es de ninguna manera compuesto. Es totalmente sencillo en ese sentido. Es uno. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, uno es. ¿Cuánta cosa hay un versículo, no? Pasa en la idea esa de que Dios es uno. Otro padre de la iglesia que dijo que Dios es totalmente igual a sí mismo y que por eso tal vez fuera apropiado poner la palabra totalmente delante de cada uno de sus atributos para enfatizar que Dios no es como son los hombres. Yo puedo tener más amor por una persona o por otra y desarrollar más el amor en mi carácter que, por ejemplo, la humildad o la propia justicia, digamos, para estar en el mismo ejemplo, ¿no? Yo en mi carácter puedo desarrollar más el amor o más la justicia, pero con Dios no funciona así. Eso es lo que está diciendo este hombre. Y por lo tanto sería apropiado, según él, que pusiéramos la palabra totalmente antes de cada atributo. Es decir, Dios es totalmente bueno, totalmente amor, totalmente justicia, para que se nos quite la idea que algunos de sus atributos puedan ser inferiores a cualquier otro atributo. Dios es totalmente todos sus atributos. Porque el Padre de todos está a gran distancia de esos afectos y pasiones que operan entre los hombres. Es un ser simple, sin compuestos, sin miembros diversos y totalmente parecidos y igual a sí mismo, ya que es totalmente integral, totalmente espíritu, totalmente pensado, totalmente inteligente, completamente razonable, etcétera, 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 totalmente luz y toda fuente de todo lo que es bueno. Vale. Ya sabéis que nuestro tiempo aquí por la tarde pues tiene esta cara de estudiar, ¿no? Así que estamos intentando ahí sumergir en en las escrituras en ese sentido, ¿no? Aquí el último que cito sobre esto, un hombre más reciente, un comentarista más reciente llamado Matthew Barrett, concluye en un ensayo que la simplicidad de Dios no es simplemente una declaración negativa. Dios no tiene partes, sino también positiva. Dios es idéntico a todo lo que Él es y de sí mismo. En el sentido más puro, Dios es uno. Es una perfección singular. Así que, dado lo único que es Dios, entonces es justo que el pueblo de Dios, nosotros, confesemos juntos, al igual que Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es.
Así, la simplicidad es la clave porque distingue entre el Creador infinito, eterno e inmutable, y la criatura finita, temporal e inmutable. En las Escrituras esto no se puede decir de los dioses hechos por humanos, dioses compuestos por partes. Ahora bien, quizás estés de acuerdo con esto, pero ¿cuál es el problema si pensamos que Dios tiene partes o hablamos como si las tuviese? ¿Hay algún problema? Pues ya he mencionado algunos problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a otros. Por un lado, rechazar la simplicidad divina es rechazar la aceidad de Dios. ¿Qué es esto? Pues la aceidad de Dios viene recogido en el diccionario de la Real Academia Española y significa negar la simplicidad, negar que Dios existe por sí mismo. Si negamos la simplicidad de Dios, negamos que Él existe por sí mismo, siendo así independiente de todas las demás cosas o seres. Entonces, y negar la simplicidad es negar, por lo tanto, esta idea de que Dios no depende de nadie. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. No necesita de nada, no necesita de nadie, no depende de nada, no depende de nadie, puesto que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Dios es suficiente en sí mismo. Si Dios tuviera partes, eso significaría que está compuesto y por tanto que tiene un compositor. También significaría que depende de algo de fuera de sí mismo, lo que es una negación de lo que acabamos de decir, que Él no depende de nadie. Por otro lado, si Dios está hecho de parte, Él es divisible. Si es divisible, entonces es destructible. Entonces, si Dios está hecho de partes, es capaz de ser desmantelado o descompuesto. Como un superhéroe, ¿no? Que el otro siempre busca la parte del héroe que es más débil, que es más frágil. Los superhéroes creados están formados por partes. Y por eso lo que intentan, puedes buscar los dibujos y demás. Siempre intentan buscar la fragilidad del superhéroe. Incluso los superhéroes divinos intentan buscar su fragilidad. Porque está ese concepto de que están formados por partes y si encontramos su fragilidad, podemos desmantelarlo para vencerlo. Lo tenéis, ¿no? Pero con Dios no es así. No hay punto débil, no hay punto frágil para que uno pueda vencerlo, cogerlo de alguna forma. Así que al final la simplicidad es esencial para un Dios inmune a la división y a cualquier tipo de corrupción. Pasa. Por último, la simplicidad divina tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que la cruz de Cristo revela el carácter de Dios. ¿En qué sentido? A ver, ¿dónde estoy aquí? Ah, vale. Por ejemplo, ya escuché personas diciendo, esto escuché yo personalmente, ¿no? Me gusta más esta iglesia porque enfatiza más el amor de Dios. O aquel predicador enfatiza demasiado la justicia, a lo mejor es muy radical. Entiendo lo que a lo mejor están queriendo decir, ¿no? Y a lo mejor falta, de hecho, algún equilibrio en algunas predicaciones y en algunas iglesias. Yo puedo aceptar que esto es verdad. Pero esta diferenciación a veces también suena como cálculos que pudieran
revelar porcentajes diferentes de tal atributo y porcentajes diferentes de otro atributo. Pero esta es la gran pregunta. ¿La cruz de Cristo revela el amor o la justicia de Dios? Revela ambos. La doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a ver que la cruz revela el carácter de Dios. No es que sea más amor que justicia o más justicia que amor, sino que Él es amor y justicia. Todo lo que Él hace revela quién es como perfecta unidad, sin composición ni división. Si señalamos el Evangelio y decimos, esto nos muestra el amor de Dios sobre la justicia de Dios, o al revés, estamos enfrentando los atributos de Dios unos contra los otros. Y así rechazamos la simplicidad divina y ponemos al limbo el Evangelio mismo. Así que eso tiene todo que ver con el Evangelio. Si la salvación en Cristo fue el resultado de que Dios tuvo un día más amoroso, entonces ¿quién es ese Dios? Dios no tuvo un día más amoroso en la cruz. Desde la fundación del mundo y mucho antes, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios viene teniendo días amorosos y días justos, porque Él es un todo completo. Así que el Evangelio es seguro y nuestra salvación es segura porque fue la obra de un Dios simple, sencillo en este sentido, totalmente amor, totalmente justo, totalmente todopoderoso, totalmente Señor, totalmente soberano, totalmente eterno, totalmente todo, sus atributos. Vale. A veces hay aquí algunos conceptos demasiados, creo, realmente profundos y teológicos, así que es importante que me acompañéis, ¿no? Sé que a veces soy cansado, pero bueno. Primero hablamos entonces del Dios. Estamos en el hecho de que Dios es un solo Dios vivo y verdadero. Hemos hablado del Dios uno, en su singularidad, en su simplicidad. Añadimos ahora los dos adjetivos que vienen en la confesión, vivo y verdadero. Dice Jeremías, el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Las características vivo y verdadero atribuidas a Dios en la confesión de fe terminan de ayudarnos a comprender la singularidad y simplicidad de la unidad de Dios. Igual que el texto de Jeremías y especialmente el de 1 Tesalonicenses mencionado, pues nos muestran la importancia práctica de esa doctrina. Aunque ya he dado aquí algunas importancias prácticas, ¿no? Pero bueno, vamos a una más en este texto. La importancia de esta unidad singular y sencilla de Dios. Dice el texto: como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está hablando a los corintios, a los tesalonicenses, en su introducción a la carta, está elogiando a ellos, diciendo que su fe había se esparcido por todas partes y que era conocido de todos que ellos tenían una fe, una buena fe, una fe arraigada, una fe firme, y que todos sabían cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vida aquí no se refiere al acto de existir o al hálito o aliento o espíritu que anima a nuestro cuerpo. No es el alma ni la idea de vida en cualquier manifestación externa, sino la referencia es de la vida como lo contrario a la muerte. Cuando decimos que Dios es un Dios vivo, no estamos hablando del aliento de vida en sí que recibimos del propio Dios en la creación, sino que estamos hablando de la vida en el sentido de que es el opuesto de la muerte.
Dios no solamente tiene la vida en sí mismo, sino que es la propia vida en este sentido. Y por esto mismo, vivir es tener comunión con Él. Y la muerte es la separación de Él. Así, todos los otros supuestos dioses no solamente están muertos, sino que son la propia muerte, porque están separados de Dios. De otra parte, Dios no solamente está vivo, sino que es la propia vida. De esta forma, todos los seres humanos que no tienen comunión con el Dios vivo y que es vida, desgraciadamente, están muertos. Así hablamos del Dios verdadero. De igual manera, Él no solamente es verdadero en oposición a los demás que son falsos, sino que Él es la propia verdad en sí mismo. Por esto, mis queridos, toda verdad absoluta que podamos encontrar en el mundo, de alguna forma, apunta o señala hacia Dios. Se me ha olvidado el nombre del astronauta que desde el cielo, era un ateo, que desde el cielo, desde arriba en el universo, miró hacia la tierra y confesó: Dios existe. Porque tiene que existir. Eso no puede venir de la nada. Porque toda la verdad absoluta que hay en la tierra, que hay en la creación, de alguna forma apunta para Dios. Porque Dios es verdad. Entonces, si algo es verdad, tiene que ver con Dios. Así, Dios es verdadero en el sentido de que Él es la deidad genuina y de que Él es la propia verdad, no habiendo ninguna posibilidad de encontrarse falsedad en Él. El diablo es el padre de la mentira. Dios es verdad. Es imposible no acordarse aquí de Jesús, ¿verdad? ¿De cuándo? Cuando Jesús dijo, en Juan capítulo 14, versículo 6, asumiendo para sí los atributos de Dios en este pasaje: yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad. Aquí Jesús asume el nombre de Dios, yo soy, y se autotitula: soy verdad, soy vida. Camino también. Pero como estamos hablando de verdad y vida, ¿no? Enfatizo el hecho de que Jesús ha dicho: yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, en este punto, veremos más de cerca 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 al 10. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Sí, como resultado de la operación de la gracia de Dios, los ojos de los tesalonicenses se abrieron, de modo que comprendieron la vanidad o la falsedad de sus dioses, de sus ídolos. Se habían vuelto de los ídolos, de sus ídolos, a un Dios vivo y real, verdadero. Todo el énfasis del texto está en su contexto, ¿no? Está puesto en el carácter de Dios, como diametralmente opuesto a lo de los ídolos. Los ídolos son una cosa, el Dios vivo y verdadero son otra cosa. Él es único, Él es singular. Él no tiene nada que ver con los ídolos, con los demás dioses. Por eso decía al principio, ¿no?, que no se está adorando al Dios verdadero cuando se adora a otros dioses. Cuando se adora a otros dioses, se está adorando a otra cosa. Pero uno no conoce, está engañado. Por eso hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que hacer misiones. Por eso hay que compartir la verdad sobre el verdadero Dios. Porque nadie adora al Dios verdadero adorando cualquier otra cosa. Solo se adora al Dios verdadero cuando se convierte de los ídolos o de cualquier otro Dios, incluso el ídolo que es uno mismo, al Dios vivo y verdadero. Por eso hay que predicar el Evangelio, para que todos conozcan al Dios vivo y verdadero. Ellos, los otros dioses, los ídolos, están muertos. Él vive.
nuestro Dios, el que uno es, Él vive. Los otros son irreales, Él es verdadero, genuino. Ellos son incapaces de prestar ayuda. Salmo 115, busca después. Él, nuestro Dios, el que uno es, Él es todopoderoso, deseoso de ayudar, compasivo. Así, Dios es vivo, en contraste con los ídolos mudos y sin vida. Los dioses que no pueden hacer nada. Dios es verdadero en contraste con la falsidad de la idolatría, en la que o nada se adora, o se adora a los demonios. A través de las imágenes de escultura y cualquier otro tipo de imagen o de suposición, aunque no sea una imagen de Dios. En caso de los tesalonicenses, eran imágenes que tenían como dioses, esculturas. Pero no tiene por qué ser una imagen o una escultura. Hay religiones que adoran a un Dios que igual es invisible. No está hecho, no se adoran imágenes ni esculturas, pero igual están adorando a otro Dios y no al Dios verdadero. Así que a este Dios es al que los tesalonicenses se habían convertido para servirle continuamente y esperar de los cielos a Jesucristo. Queridos hermanos, amigos, es también a este Dios único, singular, sencillo, vivo y verdadero que nos convertimos para servirle en este mundo. Mientras esperamos la venida de Cristo. Es a este Dios que uno se convierte cuando se convierte. El Dios único y verdadero. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Pasa. No ha terminado aún. En esa cláusula en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, quiero terminar con esta mención del nombre de Dios. El que viene recogido ahí como Señor. Escucha, oh Israel, el Señor, en letras mayúsculas, en la versión, la Biblia de las Américas o la versión Reina Valera 2020. Si vas a la Reina Valera 60, la palabra Señor ahí estará Jehová. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a detenernos en la palabra Señor ahora, que puede ser traducida como Jehová, y es muy común esta traducción en España por la versión Reina Valera, ¿no? Aunque no me guste, y lo explico, porque se confunde con los testigos de Jehová en ocasiones y no tiene nada que ver, ¿no? Así que me gusta más lo que ha hecho la versión 2020, que traduce como Señor el nombre de Dios. Pero podría ser también Yahvé, una buena traducción, ¿vale? Bueno, este es el nombre dado por el propio Dios en respuesta a la pregunta de Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Que Moisés pregunta el nombre de Dios. Dios, yo voy hasta mis hermanos allí en Egipto y les digo que les voy a sacar de allí porque tú me has mandado. Pero bueno, ¿y si me preguntan tu nombre, qué digo yo? Estaba en una charla con Dios, ¿no? Y Dios le contesta, Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahí está la respuesta de Dios, ¿no? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Por eso en Juan, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o como hemos hablado por la mañana, yo soy la resurrección y la vida, Jesús está asumiendo para sí el nombre de Dios y está diciendo que es Dios. ¿Vale? Eso es un paréntesis aquí. Entonces Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además,
Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Yahvé, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre. Lo primero aquí es que cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy lo que soy, no dijo que ese era su nombre. Dijo en esencia, antes de que te preocupes por mi nombre y en qué categoría encajo entre los muchos otros dioses, es importante que sepas que yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. En otras palabras, antes de que escuches mi nombre, entiende mi ser único y absoluto en contraste con cualquier otro ser. Buscas en el panteón de dioses de Egipto, no encontrarás a alguien como yo. Yo soy lo que soy. No hay referencia para hacer comparación conmigo. Yo soy diferente, yo soy único, yo soy singular. No encontrarás ninguna referencia sobre mí en cualquier otro lugar. Yo soy lo que soy. Vale, pues ese es el primer aspecto fundamental y de infinita importancia. Wow. Pero segundo, Dios añade, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hasta ahora, Dios aún no ha dicho su nombre a Moisés. Está construyendo ahí un puente. Aquí estoy utilizando un material de John Piper, de su libro Providencia, bueno, para citar una referencia. Entonces, aquí Dios está construyendo un puente entre su ser, yo soy lo que soy, y su nombre, Señor, Yahvé, Jehová. Aquí Dios solo pone la afirmación de su ser en lugar de su nombre. Di a los líderes de Israel, yo soy, me ha enviado. Él es el que es de forma absoluta, me envió a vosotros. El que es de forma absoluta y no tiene comparación con nadie más, me ha enviado a vosotros. Y ahora tercero, de hecho en el versículo 15, Dios dice a Israel, Dios dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, el Señor, ahí está su nombre. Ese es el tetragrama sagrado, o tetragrama, como dicen, ¿no? Son 4 palabras, son 4 letras, consonantes en hebreo. La H, la Y, la H, la W y la H. Transliterado, obviamente el idioma hebreo no tiene las letras que tiene el castellano, entonces hay que transliterar las letras hebreas para el idioma castellano, igual que para el portugués o cualquier otro idioma. Y transliterado, como el hebreo no tiene vocales, solo consonantes, pues son estas 4 letras. Y por eso la confusión entre Yahvé, Jehová, y muchos estudiosos dicen otra cosa. ¿Por qué? Como no tiene vocales, pues no se sabe qué vocal exactamente tenía. Porque como los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios, no pronunciaban, solo escribían. Y siempre que iban a escribirlo, pues limpiaban las manos, etc., ¿no? Entonces, claro, se perdió lo que era la vocal. Porque como no tiene vocal escrita, solo hablada, y ellos no hablaban el nombre de Dios, para no tomar el nombre de Dios en vano, pues no se sabe con seguridad cuáles eran las vocales. Pero todo lleva a creer que era la A, por así decirlo, ¿no? Entre una y otra I. Entonces, ¿por qué? Ya os explico por qué. Una de ellas sería la A, probablemente, y ahí hay dudas entre la E y yo, y por eso la confusión entre Jehová, Yahvé, y etc., ¿no? Y os explicaré luego por qué. Está esta palabra formada
sobre el verbo hebreo que significa yo soy. Entonces, ya he mencionado aquí cómo se traduce, ¿no? Yahvé o Jehová, etc., ¿no? Vale, esta palabra viene del verbo ser en hebreo. Y el verbo ser en hebreo es, aquí está, ¿dónde está? El verbo ser es Yahá. Y este nombre se utiliza del verbo ser, porque yo soy, pues para construir el nombre de Dios, digamos así, ¿no? Dios se ha utilizado de esto. Bueno, total que el hecho es que cada vez que Israel escuchaba o leía la palabra Yahvé, Jehová o Señor como traducido, o la forma abreviada que era Ia, la forma abreviada era Ia, Y-A, que escuchamos todas las veces en Aleluya. Por eso Aleluya significa alaba a Dios. Vale, pues, detallitos. Entonces, cada vez que vemos al Señor, o Jehová, o Yahvé en nuestra Biblia, debemos pensar, ese es un nombre propio. Ese es un nombre propio, como Pedro, como Juan. Lo que pasa es que es el nombre propio de Dios. Entonces, ese es el nombre propio, el Señor, en esta versión, o Yahvé, o Jehová. Ahora, ese nombre significa yo soy lo que soy, con todo lo que eso implica. Es un absoluto. Ese nombre se repite más de 6.800 veces en las Escrituras. 6.800 veces. Esta palabra, las 4 letras, Y, H, W, H, el nombre de Dios. Así que Dios se revela en las Escrituras. En otras palabras, el nombre de Dios es un mensaje, y el mensaje es sobre cómo tiene la intención de ser conocido, según John Piper. Cada vez que aparece su nombre, Dios quiere recordarnos su ser totalmente único. Al meditar sobre el significado de este nombre, expresado en la frase, yo soy lo que soy, que indica el ser absoluto de Dios, veo aquí al menos 10 dimensiones para su significado. Y aquí pues traigo exactamente lo que dijo John Piper, porque me parece muy interesante. Así que pasa y vamos a verlo. Primero, el ser absoluto de Dios significa que nunca tuvo un comienzo. Esto desconcierta nuestra mente. Cada niño pregunta a lo mejor, ¿quién hizo a Dios? Todos padres sabios responden, nadie hizo a Dios. Simplemente es. No tuvo comienzo, no tendrá fin. Dios es, yo soy lo que soy. Él es. Y siempre ha sido, y siempre será. Segundo, el ser absoluto de Dios significa que nunca deja de existir. Si no ha llegado a la existencia, no puede salir de la existencia. Es ser absoluto. Él es lo que es. No hay lugar para salir del ser. Solo hay un Dios. Antes de que Él creara cualquier cosa, esto es todo lo que existe, Dios. ¿Qué ocurría antes de Dios crear el mundo? ¿Qué pasó? Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Dios está ahí. Es Dios. Dios no llegó a la existencia de algo. Dios es Dios desde siempre. Está ahí. Él es. Quizá sea un planteamiento muy alto para nuestra mente, de difícil comprensión en su profundidad. Él es lo que es. Pasa. El ser absoluto de Dios significa que Dios es realidad absoluta. No hay realidad antes que Él. No hay ninguna realidad fuera de Él, a menos que lo quiera y lo haga. No es una de las muchas realidades antes de crear. Simplemente está ahí, como la realidad absoluta.
Él es todo lo que era eternamente. Ningún espacio, ningún universo, ningún vacío. Solo Dios allí, de forma absoluta, siendo absolutamente todo. Dios es Dios. El ser absoluto de Dios significa que es totalmente independiente. No depende de nada para llevarlo a la existencia o para sostenerlo o para aconsejarlo o para convertirlo en lo que es. Eso es lo que significa ser absoluto. Es lo que es, no depende de nadie, no depende de nada, siempre está ahí. Él es lo que es. Verdad, realidad y existencia absoluta. Quinto, el ser absoluto de Dios significa que todo lo que no es Dios depende totalmente de Él. Incluso el diablo, incluso los demonios, incluso las tragedias, incluso todo, depende de Él. Por eso el diablo viene a preguntar si le puede hacer algo, como viene en Job, ¿no? Eso tiene muchas implicaciones. Porque si el diablo depende de Dios para su existencia, Dios quiere que el diablo siga existiendo, porque de alguna forma que escapa a nuestra comprensión mental, Dios tiene un propósito glorioso para esto. Glorioso para Él y satisfacción para sus hijos. Todo lo que no es Dios es secundario y dependiente. Todo el universo es totalmente secundario, no primario. Llegó a la existencia por obra de Dios y sigue existiendo momento tras momento por la decisión de Dios de mantenerlo en existencia. Dios es Dios. Sexto, el ser absoluto de Dios significa que todo el universo es, comparativamente, nada para Dios. En relación a la realidad absoluta e independiente, la realidad contingente y dependiente es como una sombra en relación a la sustancia, un eco en relación al trueno, una burbuja en relación al océano. Todo lo que vemos, todo lo que nos admiramos en el mundo y en las galaxias es, en comparación con Dios, como nada. Isaías 40:17. Todas las naciones están ante Él como cosa que no es nada. Él las considera menos que nada, como un vacío. Dios está por encima de todo. Dios supera todo. Dios es lo que es. Absoluto. Séptimo, el ser absoluto de Dios significa que Él es constante, inmutable, sin sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. No se puede mejorar, no se está convirtiendo en algo mejor. Él es quien es. No hay desarrollo en Dios, no hay progreso. Porque la perfección absoluta no se puede mejorar. Si Dios es perfecto, no hay progreso, no hay regreso. No hay cambio, no hay variación. Porque algo perfecto no necesita cambios. Él es lo que es. El ser absoluto de Dios significa que Él es el estándar 8. Él es el estándar absoluto de verdad, bondad y belleza. No hay ningún libro de leyes que examine para saber lo que es correcto. No hay almanaque para establecer hechos. No hay asociación de clase para determinar lo que es excelente o hermoso. Él mismo, en su propio ser, es el estándar de lo que es cierto, lo que es verdadero y lo que es bello. Él autoexiste por sí mismo y Él es el estándar para sí mismo. Él es lo que es. Él es Dios. Este es el concepto de Dios. Esto es lo que significa ser Dios. Por eso todos los demás dioses, o que alguien le llame Dios, no llegan ni cerca y no se puede comparar con el Dios único, vivo y verdadero. 9. El ser absoluto de Dios significa que hace lo que le gusta, lo que siempre es correcto, siempre bello y siempre según la verdad. No hay restricciones fuera de Él que puedan impedirle hacer lo que Él quiera, es soberano. Toda la realidad que está fuera de Él, la creó, la planeó y gobierna. Está totalmente libre de cualquier restricción que no se origine en el consejo de su propia voluntad. Esto es ser soberano.
¿No lo llamamos soberano? Es lo que es. Y por último, el ser absoluto de Dios significa, y muy bonito, que Él es la realidad más importante, más valiosa en el universo, así como la persona más importante y más valiosa en todo el universo. Él es más digno de interés, más digno de atención, más digno de admiración y disfrute que cualquier otra realidad, incluido todo el universo y allá del universo. Él acapara todas las atenciones. Si Dios, el Dios único, vivo y verdadero, si el Dios que es Dios, no tiene tu interés. Yo he venido muy motivado, ¿sabes? Hoy. De verdad. Yo estaba estudiando todo eso y he venido muy motivado, muy animado, porque es un vislumbre de Dios. Y si eso no llama nuestra atención, si eso no llama nuestra admiración, si eso no nos hace mirar hacia Dios y decir, wow, vaya, eso escapa totalmente de mi comprensión humana, eso es más allá de todo, eso es Dios, wow. Es porque tenemos un problema con Él. Si no le vemos de esta forma, como la realidad más importante, más valiosa, más digna de interés, atención, admiración, disfrute, tenemos un problema con Él, porque Él es digno de todo disfrute. Amén. Amén. Así que eso es, espero que algo de esta charla pueda haber alcanzado tu corazón y de alguna forma llevado a ti a admirar a Dios, prestar atención en Él, darle tu interés, darle tu adoración y disfrutar de Él, porque Él es quien Él es, único, verdadero y vivo. Él no ha decidido ser un ser que es supremamente valioso, supremamente hermoso, supremamente interesante, supremamente admirable, supremamente placentero. Él es quien es. Eso es lo que es. No pensó en tipos alternativos de ser y luego se convirtió en uno de ellos. No decidió ser único y bendito, soberano. No decidió entre varias opciones. Él es desde siempre, desde la eternidad. Así, nada existe que sea más grande, mejor, más hermoso o más satisfactorio que Dios mismo. Por lo tanto, sería idolatría y blasfemo Dios contemplar la existencia de un don mejor que Él mismo. Lo mejor que Dios puede dar al ser humano es Él mismo. La mayor demostración de amor de Dios es que Dios se ha regalado a ti. Se ha revelado a ti y a mí. Porque no hay nada más hermoso, más bello, más lindo, más poderoso, más digno, más único que Dios. Y el hecho de que este Dios sublime, soberano, todopoderoso, Señor, magnificente, etcétera, 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 completamente bueno, justo, perfecto, el hecho de que ese Dios se haya dado a conocer a mí y a ti, y se haya dado Él mismo a nosotros. Ese es el mayor don, bien, regalo que podamos tener o imaginar jamás en la vida. Si no ponemos interés en Él, es porque no lo entendemos de esta forma. Dios es Dios, no es como nosotros. Nosotros dependemos. Él es independiente. Nosotros dependemos de Él. ¿Terminamos? Semana que viene volvemos. Ya son casi las 8:30 y pues termino por aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consideración?
Estaba diciendo en los otros domingos que ese es un preditaller. He empezado como un taller y he terminado como una predicación. Estaba casi apelando a vosotros aquí a conversión. Pero, pero ahora me gustaría volver al taller y preguntar si tenéis alguna pregunta. Si queréis comentar algo o decir esto o aquello no he entendido muy bien o me gustaría plantear esto. Está abierto. Sobre el tema al principio, cuando estábamos hablando de la Santa Trinidad, es cierto que la palabra Santa Trinidad no aparece en la Biblia, tal como, ¿no? Y eso fue muy utilizado por los testigos de Jehová precisamente para hacer hincapié en que Dios es solo el Padre. Entonces, un poco la confusión que tienen, no un poco, no, una confusión total cuando habla de eso, ¿no? De que Dios es el Padre y a Jesús lo tiene como si fuese un Dios más chico. Después dicen que ellos creen, son monoteístas. En realidad son politeístas porque creen que Jesús es un Dios más chico. No sé si me explico, es Sí, el caso, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Entonces, cuando se va a evangelizar, yo lo he encontrado Con esto, ¿no? no solamente con los testigos de Jehová, sino también con los católicos que se supone que saben lo que es la Santa Trinidad y no entienden bien lo que es la Santa Trinidad, ¿no? Porque creen que cómo puede ser que esos son tres dioses, ¿no? No, es un solo Dios. Y eso fue un poco el tema de que yo sé que ya llegará la hora, Sí, ¿vale? ya Porque llegará. ya voy viendo por donde va, sé que llegará para explicar lo que No sé cuándo llegará porque he estado en la primera frase y habéis visto que son 3 puntos grandes, ¿no? Madre mía, me he quedado en la primera frase por 1 hora. Es que era muy importante. Ya me apresuro más en las demás frases. Pero es que este era fundamental, la base. Hay muchos versículos en la Biblia que habla de que Cristo es Dios. Muchísimo. Claro. Y quizás Y- cuando y- dice 3 veces santo, quizás puede ser también por las 3 personas, ¿no? Llegaremos ahí en la Trinidad, pero es lo que decía José. Ese es el fundamento, por eso es importante dedicar tiempo a esto, ¿no? Dios uno es, pues ahí está el fundamento. Creemos en la Trinidad, pero él uno es, único, singular. Y la Trinidad es verdad que no la comprendemos perfectamente. Nadie, creo, la comprende perfectamente. Pero bueno, veremos lo que dice la doctrina, eso, tradicional, reformada, con base en la Escritura sobre ese tema. Sí, José, venga. Yo tengo una pregunta, no sé si a lo mejor es, pero hasta qué punto cada vez que nosotros, refiriéndonos a nosotros mismos, decimos yo soy tal y cual, puede de alguna forma desagradar a Dios cuando su identidad y su esencia completa es yo soy y probablemente ese nombre no debiera de ser compartido por nadie. ¿Me está entendiendo más o menos el planteamiento? Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Es que la verdad es un conjunto. Yo soy el que soy. Entonces, la primera palabra es de presentación. Yo soy esto. Pues yo soy cocinero, yo soy costurera. Entonces, yo soy Cícero, yo soy cocinero, tal y cual. Entonces ahí nos presentamos como un ente, ¿no? Como un ser. Y no estamos exactamente comparándonos como Dios, sino presentándonos. Dios se presenta, yo soy esto. Lo que pasa es que la presentación de Dios es, yo soy lo que soy. Entonces, es una presentación del tipo, pues no tengo un nombre como Rubén, como José, como Manolo. Yo tengo un nombre que es totalmente diferente, que es singular, que es... Y solo puedo escribir con yo soy. Es lo que es, soy lo que soy. Pero nosotros no decimos esto. A ver, yo soy lo que soy, no. Yo soy Cícero. Yo soy un pobre pastor. Nosotros decimos como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros decimos como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Diferente de Dios, que dice, no por la gracia de Dios,
yo soy lo que soy, punto. Pablo añade, yo soy quien soy, es decir, Pablo, un apóstol, y hago lo que hago por la gracia de Dios, ¿no? Esa es la idea. Nosotros dependemos, Dios no depende de nada. Y aquí, pues, me acordé aquí de la frase de Pablo y creo que es una buena referencia, ¿no? Esa es la idea. Pablo depende, los seres humanos dependen, Dios no. Esa es la idea. ¿Escuché una pregunta más por ahí o no? ¿Terminamos? Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Nos ponemos en pie para orar. Y puede venir aquí, pasar aquí y orar a ese Dios grande, maravilloso, digno de todo interés, atención, admiración, disfrute, gozo.